Hoy con nosotros aquí en el diario La Prensa, Antonio Vargas, del equipo de abogados del Sindicato Único de la Construcción, Suntrax. Señor Vargas, varios dirigentes del Suntrax mantienen procesos penales abiertos desde que están desde hace varios años. Eh, ¿Por qué ahora ustedes consideran que se han ejecutado órdenes de aprehensión contra los dirigentes? Bueno, esa pregunta, a mi juicio, tiene dos vertientes. La vertiente jurídica propiamente tal y el contexto político que ha venido viviendo el país, sobre todo en este periodo producto de la implementación de la ley 462, los memorándum de entendimiento, el interés y la decisión de este gobierno de reabrir la mina y en el tema de los embalses de Río Indo. Eso ha traído como consecuencia que Suntra ha venido de manera muy activa como organización sindical, desarrollando acciones colectivas de protesta y de concientización. Eso ha traído como consecuencia realmente una reacción por parte del presidente de la República, personalmente, quien públicamente ha manifestado su odio, diría yo, porque no tiene otra calificación, contra el movimiento sindical, en particular con Suntra y sus dirigentes, en este caso específico de Saúl Méndez. Él en sus apariciones públicas lo ha tildado de mafiosos, de terroristas, pero además ha dicho que los va a perseguir y los va a minimizar. Entonces, ese es el marco político. La lucha de Suntra y un gobierno, un ejecutivo y un presidente que ha manifestado esto. Desde el punto de vista jurídico, son procesos que datan de muchos años, procesos que no tienen en su gran mayoría nada que ver con ninguna acción delictiva. En el caso de el compañero Jaime Caballero, es producto de un préstamo con una entidad bancaria pública de fomento a la actividad agropecuaria, que es el BDA, que data del 2012. Y bueno, ha sido utilizado, ha sido revivido y se le ha indilgado una cantidad de delitos incongruentes al caso en particular. Y en el caso de Genaro López, quien está detenido y hoy tiene audiencia de apelación, Saúl Méndez y Erasmo Cerrut, es en función de un proceso laboral colectivo de huelga, donde el sindicato logra ganar una demanda de imputabilidad de huelga y los trabajadores con derecho a cobrar los salarios caídos durante la huelga reciben, producto de un acuerdo, este pago. Un grupo no está de acuerdo y en función de eso presenta una querella en el 2022 que estaba prácticamente cerrada, por lo menos así nos lo expresó el fiscal de la causa en Changuinola, porque no había delito. ¿Por qué se reactivó ese caso Se entonces? reactiva porque el procurador toma la decisión precisamente en el contexto de la lucha política y lo solicita a su despacho. Un proceso que en aquel momento tenía 9 tomos, de los cuales 8 y medio eran pruebas nuestras y que evidentemente ya no había delito, es traído al despacho del procurador, adjudicado al crimen organizado, al fiscal Márquez, y hoy estamos por encima de los 60 tomos. Producto de allanamientos absurdos a locales sindicales, sin justificación, allanamientos a la cooperativa, que tampoco tiene ninguna justificación. Y en ese sentido, hoy tenemos 60 tomos sin nada sustancioso y lo que hemos podido determinar es que el fiscal
por órdenes superiores, está ejecutando las directrices que vienen del Ejecutivo. La independencia del Ministerio Público en este caso está muy comprometida y del órgano judicial. Aquí en ese proceso se alegan cargos graves como blanqueo de capitales. ¿Cómo responden ustedes del Suntrack luego que le han cerrado cuentas? ¿Hubo algún momento una alerta de la unidad de análisis financiero? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, fíjate, en la primera cierre de cuenta que fue en noviembre del 2023, una de las cosas que denunciábamos era que no había ninguna investigación respecto a malos manejos o dinero proveniente de fuente ilícita. En enero del 2024, el Ministerio Público, a cargo de esta misma Fiscalía de Crimen Organizado, inicia un proceso de investigación de las cuentas de Suntrack. Y en agosto de ese mismo año, emite una resolución cerrando la investigación por falta de prueba, ya que se determinó que la fuente de los dineros que maneja la organización sindical son fuentes lícitas, es decir, el descuento del 2% de la cuota sindical retenida por los trabajadores, por los empleadores y remitida al sindicato. Por lo tanto, frente a eso no había posibilidad de sostener el argumento de fuente ilícita. Sin embargo, y a pesar de ello, la banca se ha mantenido, en este caso la pública y la privada, cerrando las cuentas de Suntrack, pero ahora sobre el elemento reputacional. Es decir, ustedes son unas organizaciones que tienen una exposición mediática de protesta y eso nosotros lo utilizamos como un elemento para no abrir cuentas, cerrar cuentas, porque según nuestra ley, un contrato bancario te da el derecho a ti de decir quién puede tenerla y quién no la puede tener sin ninguna razón o prueba que demuestre que tú no tienes ese derecho. ¿Qué llevó al señor Saúl Méndez a refugiarse en la Embajada de Bolivia si estos procesos ya tenían algún tiempo y ustedes, según su testimonio, ustedes han logrado probar que la actuación de ustedes no tuvo ningún carácter ilícito? Bueno, fíjate, la decisión de Saúl se da en momentos donde él siente, con razones muy fundadas, que su vida estaba en peligro. No por los procesos estos levantados, porque el único proceso es el que está en función de las transacciones en las islas allá en Boca del Toro, pero además ya había sido objeto de persecución vehicular, de estacionaria, y había recibido amenaza de muerte por vía de su celular. Su familia, sus hijos, habían sido objeto de persecución y de hostigamiento. Y el día que él toma la decisión de asilarse en la Embajada de Bolivia, él lo hace en función de que estaba siendo perseguido por un vehículo particular a bordo de 4 personas en civil y que él logra evadir su persecución y se ve obligado a entrar a la embajada. Pero además, al entrar en la embajada no hace alegremente una calificación de un delito político, de persecución política y da asilo si no hay razón. Ha habido un proceso donde hemos podido entregarle a la embajada todos los elementos que los llegan a ellos a la conclusión de que estamos ante una situación de grave peligro de vulneración de derechos y posible fragmentación de la libertad individual de Saúl Méndez por razones políticas, razón por lo cual le dan el asilo político de hace más de 14 días y le solicitan y le comunican a la Cancillería que por favor extienda el debido salvoconducto. Y al día de hoy, por lo menos ayer, el canciller manifiesta públicamente
de que el gobierno, el Estado boliviano no ha hecho esa comunicación. Entonces, tenemos que llamar la atención a si nuestra máxima figura que maneja, en este caso la Cancillería, las relaciones diplomáticas, miente, porque todo indica de que ha sido otorgado el asilo y ha solicitado el salvoconducto y ellos lo niegan de manera descarada. ¿Ustedes tienen documentación que confirme esta decisión del gobierno boliviano hasta ahora? La comunicación la recibimos precisamente de Saúl porque hemos tenido contacto con él y esa comunicación fue dada a él directamente. En el caso del señor Genaro López, que pesa una detención preventiva, él tiene una audiencia ahora en horas de la tarde ante el Tribunal Superior de Apelaciones. ¿Creen ustedes que se le pueda conceder una medida diferente a la aplicación de la detención que están en la cárcel La Hoya? Bueno, fíjense, yo creo que la detención de Genaro, de Jaime, del compañero Saúl, quien está en condición de asilo político, y Eramo Cerrut, que hoy pesa sobre él una alerta de Más buscado. el más buscado y una recompensa como el peor momento del viejo oeste, no hay causa jurídica, mucho menos penal ni delito que justifique una detención. Sin embargo, el pueblo panameño ha sido testigo a través de las transmisiones de la audiencia. Sin embargo, en el caso particular de Genaro López, no solamente no hay delito, no había justificación para la imputación y mucho menos para imposición de una medida cautelar tan agresiva con la detención preventiva, sino que tiene una condición excepcional que es su edad. Pero incluso hemos llegado a la conclusión de que la edad es un elemento, porque los elementos más importantes es que no hay delito y él no ha desempeñado ninguna de los tipos penales que supuestamente se le han imputado. Pero además no hay riesgo de fuga, no hay riesgo de destrucción de prueba. Los antecedentes de Genaro indican que hay arraigo familiar, arraigo laboral. Así que esperamos que el Tribunal Superior hoy corrija un hierro procesal que cometió el juez Carpintero, que pareciera que su condición de juez de garantía es lo menos que lo puede a él poner orgulloso como juez. Oiga, ¿ustedes han asistido a organismos internacionales a pronunciarse en cuanto a las acciones que se han tomado contra los dirigentes del Suntra? Claro, nosotros tenemos tramitando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida de protección. Hemos recurrido al Comité de Libertad Sindical de la OIT, que ya en un informe preliminar advirtió que las acciones contra Suntra, contra sus dirigentes y el cierre de cuentas viola la libertad sindical y conmina al Estado panameño a tener que rectificar respecto a esas prácticas violatorias de la libertad sindical, pero además ordena al Estado panameño protección a los dirigentes que hoy están detenidos. En este momento, hoy Panamá, ante la Conferencia Internacional del Trabajo en OIT en Ginebra, denunció públicamente a través de la Delegación de Trabajadores la situación en Panamá. Panamá hoy está dentro de los 24 países mundiales que la OIT va a sentar en el banquillo de los acusados en función de la violación de la libertad sindical. Así que estamos en una actividad internacional intensa. Ha habido mucha muestra de solidaridad de trabajadores a nivel mundial. Se le ha hecho llegar al presidente de la República. Eso debe tener algún tipo de efectos en atención a que tiene que respetar la libertad sindical. Nosotros, si vemos el listado de los mayores violadores de la libertad sindical a nivel mundial, estamos a la par de países realmente atrasados. Y eso es un escándalo a nivel internacional. Hoy se tiene una reunión con el director general de la OIT, donde una audiencia privada
nuestros representantes le van a poner de presente con pruebas, con evidencia, cuál es la situación de la libertad sindical en Panamá. Así que nosotros creemos que a nivel internacional hemos desarrollado una acción que va a tener sus frutos más temprano que tarde. Sí, agradecemos al señor Antonio Vargas su participación hoy aquí en la prensa, dándonos a conocer el estado de los procesos que se le sigan a los dirigentes del Suntra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.